pantalla. En él van a aparecer unas imágenes que tienen que ver con iconografías, simbolismo, mensajes, contenidos de una historia viva, aún ahora, pero que en el libro, que es lo que nos interesa también presentarles y mostrarles, lo tiene en fotografías. Mucha gente ha negado que aquí en el Perú conociésemos la escritura, conociésemos el libro, tal vez no como este formato, pero sí aquí en el Perú, como en otras latitudes, siempre han habido personitas que han graficado el acontecer del día a día, sus episodios más importantes, sus conquistas, sus logros, sus armonías y también a veces lo contrario, ¿no? Las desarmonías. Estamos hablando aquí ya de lo que es la biblioteca prehispánica y es este primer tomo. Sobre eso la doctora, yo voy a dejarle ya en el uso de la palabra para que ella nos transmita todo su saber y nosotros hay que nutrirnos y llevarnos estos contenidos. Gracias. Adelante, doctora. Mira, bueno, vamos a conocer un poco de nuestra biblioteca prehispánica. Voy a ir mostrando imágenes y vamos a leer algunos textos iconográficos que ustedes los van a entender, porque lo vamos a traducir al español y se van a dar cuenta que realmente teníamos grandes libros de ciencia ya desde la época pre-inca y estuvo vigente todo ese conocimiento hasta la cultura inca. Esa es una de las idolatrías que extirparon, el conocimiento científico que teníamos. Realmente, si no hubiéramos tenido conocimiento científico, no tendríamos las evidencias que tenemos como Machu Picchu, Pachacama y todas las grandes culturas. Tenemos evidencias de que tiene que haber sido hecho con tecnologías avanzadas, que incluso con la tecnología de punto ahorita no lo podemos hacer. O sea, había más adelanto, ¿no? Había conocimiento en geología, ya ellos hicieron grandes trabajos geológicos en la época pre-inca. Nos han dejado documentos que están escritos en cerámica de la fase 4 o 5 de la cultura moche y de otras culturas también. Entonces ellos ya conocían la era primaria, secundaria, terciaria, cuaternaria y utilizaron todo ese conocimiento unido a los grandes conocimientos de astronomía que teníamos, ¿no? Actualmente no lo trabajamos desde esa mirada. Pasa. Esos son los libros que he publicado, la portada de los libros, ¿no? Biblioteca prehispánica, el otro es Identidad de los Incas, el otro es la aviación prehispánica, ¿no? Entonces, un poco rápido. Sí. Ya, acá tenemos la estela de Raimondi de la cultura chavín. La estela de Raimondi es una gran enciclopedia que encierra varios textos dentro de la imagen. Pero vamos a explicar ahora lo que es el código moral, ¿no? La estela de Raimondi contiene el código moral de los pre-incas y estuvo vigente ese código moral hasta la cultura inca. Y muchos en las comunidades campesinas todavía observan esos valores, ¿no? Dice que el hombre pasa por un proceso evolutivo desde hace 70 millones de años hasta llegar a ser tal, y en sus manos está ser dueño de la naturaleza mientras exista la humanidad. Pero si él se niega a sí mismo y cruza este nivel, de acuerdo a sus acciones, puede involucionar la parte interna. Físicamente hay un proceso evolutivo de transformación y adaptación sucesiva y llega a ser físicamente como nosotros conocemos al hombre. Pero la parte interna también evoluciona, pero también puede involucionar. Entonces el hombre puede cruzar un nivel, involucionar y de acuerdo a sus acciones llegar a ser una bestia. Entonces en las culturas antiguas el tesoro más grande para el hombre es el ser persona, ¿no?
las cosas materiales no tenían valor. Y eso estuvo vigente hasta la cultura inca. Para el inca, para todos los incas, era muy importante ser persona. Por esa razón, cuando llegan los invasores, no le hacen ningún daño, ningún rasguño, porque era mejor morir siendo persona que dejando de ser. Es el gran ejemplo que nos dejaron nuestros antepasados. Eso es una parte, este es el código moral que deberíamos de conocerlo, saber el valor. ¿Qué pasaba cuando alguien en la cultura pre-inca, y en el caso acá de la cultura moche, transgredía las normas morales? Lo retrataban desnudo, con una soga al cuello, no lo mataban, sino que era para que sea reconocido eternamente que dejó de ser y de acuerdo a sus actos llegó a ser una bestia, ¿no? Ese era el castigo más grande que había. Pero en la cultura inca, según Garcilaso de la Vega, nunca se aplicó estas leyes porque no hubo en quién, eran observantísimos de la ley. Ahora tenemos acá un extranjero, un vikingo que vino aquí, seguramente que hizo cosas muy terribles y dejó de ser, y también está retratado en una escultura retrato con una soga al cuello. El castigo más grande de ellos era que en ese entonces eran reconocidos así y que eternamente serían reconocidos que habían dejado de ser personas. Tan es así que en la actualidad, de más de 700 años antes de Cristo, podemos ver a esas personas que dejaron de ser. Aquí tenemos al Inca Huáscar, ¿no? Que los españoles sabían que ese era el castigo más grande y para hacerle daño moralmente lo jalaban con una soga y lo paseaban ante su pueblo, cosa imposible en ellos, ¿no? Entonces, esa es una de las afrentas grandes que hicieron contra el Inca Huáscar. Pasa. Acá tenemos que las mujeres, tanto hombres como mujeres, desde la época pre-inca hasta la cultura inca, llegaban a ser sabias, científicas, filósofas. La mujer era docente, ¿no? Esta es una escultura de una sabia de la cultura de la época del Inca Atahualpa. Ella elabora el mapa donde se encuentra la tumba de Huáscar y Atahualpa, que está dentro de su tocado. Aquí tenemos que en las cerámicas tenemos lecciones de geometría. Acá tenemos ángulos opuestos por el vértice, suma de ángulos, y ahí tenemos también el teorema de Pitágoras, igualdad de triángulos. Pitágoras nace 550 años antes de Cristo. 700 años antes de Cristo ya teníamos el teorema de Pitágoras. Y de hecho, tendríamos que haberlo tenido porque las grandes obras que tenemos nos demuestran conocimientos avanzados en matemáticas. Pasa. Acá tenemos los murales moche de la Huaca de la Luna, uno de los murales. Pues las huacas eran lugares donde se impartía enseñanza académica, se hacía investigación científica y en las huacas funcionaban las bibliotecas y la dirección de identificación. Los huacos retratos son con fines de identificación. En ese entonces no existía la fotografía. Entonces hacían la escultura retrato de la persona y se ponía todos sus tocados. En sus tocados estaban los títulos académicos que tenía, las especialidades que tenía, la actividad que realizaba. Esa es la forma como podemos identificar, que ahora vamos a ver. Ahora vamos a leer los murales moche de la Huaca de la Luna. Acá tenemos todo el baldor, todos los teoremas. Tenemos teorema de Pitágoras, igualdad de triángulos. Tenemos ángulo de 360 grados, ángulo de 180 grados, ángulo de 90 grados, ángulos opuestos por el vértice, suma de ángulos. Tenemos paralelas, es decir, todo el baldor en una imagen, ¿no? Era, como le digo, las huacas eran lugares de enseñanza académica, ¿no? Entonces también tenemos lección de física.
¿no? La fuerza física, nosotros lo representamos por vectores, que es una línea con una flecha. Ellos los vectores lo representaban por serpientes. Entonces tenemos fuerzas paralelas, suma de fuerzas, sumas opuestas, ¿no? Y luego tenemos en el centro el rostro de una persona, ¿no? Entonces acá tenemos teoría de conjuntos, ¿no? Dice que un conjunto de estructuras anatómicas de un ser vivo está incluido dentro de un conjunto de fuerzas físicas. Y el conjunto de fuerzas físicas está incluido dentro de un conjunto de geometría plana. Y la geometría plana sabemos que está incluida dentro de un conjunto de geometría del espacio. Es lo que pasa ahorita con nosotros. Somos organismos vivos que estamos incluidos dentro de un conjunto de fuerzas físicas. La fuerza de la gravedad, la fuerza de movimiento, la inercia, etc. Y también ese conjunto de fuerzas físicas está incluido dentro del conjunto de geometría plana. Tenemos el suelo, tenemos las paredes, y todo eso está incluido dentro de geometría del espacio. Todo lo trabajaban en ese sentido. O sea, nosotros podemos leer nuestros materiales impresos en iconografía, traer el conocimiento al presente en todos los idiomas y en todas las especialidades, y que lo analicen y van a ver que tenemos grandes bibliotecas documentadas que han sido ignoradas, ¿no? Con el cuento de que eran idolatrías. ¿Por qué razón? Porque en la época que vinieron los invasores, toda Europa estaba en un oscurantismo en ciencias y estaban en una pobreza extrema. Y acá encuentran un imperio floreciente con mucha riqueza y con mucho conocimiento científico y tecnológico. Y lógicamente, para ellos legitimarse como conquistadores, tenían que destruir todo y volvernos nada para demostrar que tenemos que agradecerles que somos algo, cuando nunca fue así. Y todos dentro de nosotros tenemos algo que siempre lo hemos cargado como algo no resuelto, y bueno, pues ahora tenemos cómo resolver eso que no entendíamos, de lo que nosotros somos. Gracias, por favor. Sí. Ya. Aquí tenemos igual. Acá tenemos una cerámica, que es, todas las cerámicas son textos de diferentes especialidades. Acá es geometría. Aquí estamos desarrollando el teorema de ángulos con lados paralelos. Y ahí está todo el desarrollo del teorema. Cada figura, cada imagen, la podemos desarrollar y la podemos demostrar. Gracias. Es que para que mi tiempo me alcance. Acá tenemos... Allá, porque es que hay bastante que leer. Sí. No más que nada para que vean que y entiendan los textos que tenemos, la riqueza que tenemos. Nosotros tenemos el patrimonio cultural de la humanidad. Tenemos información secuencial en registros fósiles desde hace 70 millones de años. Y les voy a ir explicando por qué. Gracias, doctora. Así que después de esta presentación vamos a retrasar un poco lo que viene después, porque creo que esto sí es demasiado importante, ¿verdad? Claro, entonces, doctora, usted tiene todo el tiempo. Ay, gracias. Gracias. Ya, aquí tenemos también otra cerámica con otro teorema. Acá está el desarrollo, ángulos opuestos por el vértice, suma de ángulos. Es decir, podemos ubicar textos de geometría, de matemáticas, en cerámicas, en textiles, etc. Acá todos conocemos esta imagen que nos han enseñado en tercer año y medio. Ahí tenemos anatomía, el cerebro y los 12 pares craneales del sistema nervioso central. Acá tenemos la neurona, que la conocemos. Esa es una neurona viva y esta es una neurona que está muerta. Cuando la neurona está muerta, las dendritas se pegan y se ve así. Tenemos
el cuerpo de la neurona, el núcleo, las dendritas, el cilindro eje o axón, ¿no? Paso. Eso mismo que acabamos de ver está acá. Este es un texto de anatomía, fisiología y neurología, ¿no? Acá tenemos el rostro de una persona que está muerta, tenemos sus ojos que dicen, miren ustedes que pueden ver, o sea, solito el texto se presenta y dice, vean lo que les estoy mostrando. Entonces tenemos el rictus cadavérico. Lo que tenemos alrededor es los 12 pares craneales del sistema nervioso central, que lo acabamos de ver en la imagen anterior, ¿no? Y lo que tenemos acá es el sistema nervioso vegetativo, el gran simpático y el parasimpático que inervan los órganos internos. Y lo que vemos arriba es la neurona, la unidad del sistema nervioso central, y está debajo del macizo cráneo facial. Y lo podemos demostrar, porque si vamos a una universidad donde se enseña medicina, cortamos un cráneo y con una pinza lo levantamos, lo pueden ver ahorita, porque la neurona es desde milésimas hasta 1 metro de longitud, sobre todo las neuronas sensitivas, por biología molecular lo sabemos. O sea, esto se demuestra. Cortamos un cráneo y ustedes ven los 12 pares craneales, ven el sistema nervioso vegetativo. No es algo que se tiene que inventar, ¿no? Un médico, cualquier profesional de salud que haya hecho estudio de anatomía en la universidad, conoce perfectamente esto. Yo di una charla en el hospital Christian Barnard, en Estados Unidos, ante 40 médicos, y ellos pues se quedaron asombrados de que esto sea texto de medicina, y ellos me llevaron a patentar en el copyright en Estados Unidos. Sí. Fácil. Esta es otra imagen también de medicina, de odontología, ¿no? Para que se dé esto, se da en una persona que está viva, afectada por las fuerzas de la naturaleza. Esta es la fisiología del sistema masticatorio. Dice que para que haya una oclusión dentaria en su máxima intercuspiración, intervienen los dientes, los huesos, que son los dientes, los músculos de la cara con la tonicidad muscular, por eso el rostro está sin piel, y el sistema nervioso central con los 12 pares craneales. Y aquí tenemos corte de oído medio y de oído interno, importantísimos para mantener el equilibrio. Es la fisiología del sistema masticatorio. Ese es el texto que presenta esta imagen. Gracias. Los españoles mataron al Inca Atahualpa el 29 de agosto de 1533. ¿Ya? Y en 1552 a Miguel Servet, que era médico y teólogo español, lo mataron en España, acusándolo de hereje por haber descubierto la circulación pulmonar, ¿no? Imagínense qué atrasados estaban. Nosotros tenemos textos de anatomía 700 años antes de Cristo, y en 1533, en 1552, matan a Miguel Servet. En 1533 matan al Inca Atahualpa, a un sabio, y a alguien que quiso hacer investigación en Europa, lo queman en la hoguera, condenándolo de hereje. O sea, el atraso que teníamos. También les digo de que nosotros tenemos libros de anatomía, fisiología, neurología, 700 años antes de Cristo y en todas las culturas pre-incas. Pero el primer libro de anatomía en la modernidad sale en 1890, ¿no? ¿Cuánto hemos tenido que esperar para que se investigue y salga un libro de anatomía como el que nos enseñan? Pase. No. Seguimos con el cuento de anatomía. Un señor Burki fue ahorcado y su cadáver diseccionado de acuerdo a la vieja ley del talión, ¿no? Porque su esqueleto actualmente se conserva en el Museo Anatómico de la Universidad de Edimburgo, ¿no? En memoria a su colaboración a la formación de anatomistas. Lo que ocurre es que este señor, ¿no? En 1885, él buscaba cadáveres para que los estudiantes
de anatomía pudieran hacer disección. Y fue condenado y fue ejecutado. Posteriormente, a los 10 años después, se forma la Academia de Anatomía en Europa, ¿no? Como les digo, en 1890 sale el primer libro de anatomía. Fácil. En 1832, a raíz del caso Burke del anterior, ¿no?, autorizan en un acta que se haga pues una academia de anatomía en Europa, ¿no? Y entonces dan autorización para que hagan disección en cadáveres, ¿no? Y luego en 1900 se editaron y publicaron los primeros libros de anatomía humana. En ese momento recogen los huesos del anterior y lo llevan a la Universidad de Edimburgo y lo consideran uno de los padres de la medicina, ¿no? Pase. Acá tenemos una lección de fuerza. Fuerza es toda causa capaz de alterar el movimiento o el reposo de los seres o de los cuerpos humanos. Ahí tenemos una lección de fuerza. Pase. Este rombo es el que estaba en los murales Moche que acabamos de ver, ¿no? Es una lección de física, de la fuerza física. Pasa. Acá tenemos cómo está en los textos nuestros lo que es fuerza física. Ya les expliqué que tenemos, los vectores son líneas que terminan en una flecha. En cambio, en la época antigua, los vectores eran representados por serpientes. Pasa. Aquí tenemos un profesor de física, en su tocado tiene las serpientes y acá está la explicación de lo que es un vector de física. Pasen. Acá tenemos un texto de magnitudes vectoriales de fuerzas físicas. Pasen. Acá también tenemos explicación de las fuerzas físicas, pero más que nada en la parte de arriba es cómo están armados los quipus y cómo se pueden leer. Pero vamos a pasarlo ahora. Pasa. También este es un texto de fuerzas físicas. Pasa. Pasa. Acá tenemos texto de ingeniería hidráulica. Tenemos el canal de Cumbemayo en Cajamarca. Es un canal que une el Atlántico con el Pacífico. Es de una cultura pre-inca, de la cultura Cajamarca. Está operativo hasta la actualidad. El agua corre limpia, la corriente, pero lo más importante ahí es que aparte de que es un canal que está operativo, es todo un documento de información de ingeniería hidráulica, porque podemos sacar ahí las leyes de mecánica de fluidos, podemos sacar las ecuaciones de movimiento de masa del agua, porque ya lo tenemos. Una cosa es que lo haríamos en teoría y tendríamos que ejecutar la obra, pero en este caso, como no hemos tenido digamos profesores de esa época, entonces teniendo la obra podemos sacar las ecuaciones de movimiento de masa del agua y podemos sacar las leyes de mecánica de fluidos para poder hacer una obra similar a esa, ¿no? Pase. ¿Qué es? Ya pasa, no veo bien. Ah, ya. Acá también tenemos en el río, terminando el río Chillón, tenemos también un texto de fuerzas físicas y del movimiento del agua cuando termina en un delta y las leyes físicas que se aplican. Pase. Para poder ver porque no veo bien la imagen. Y ahora sí. Ah, bueno, está mejor. Sí, acá vemos la caída del agua, de la lluvia. Bueno, hay más cerámicas que explican la evaporación del agua que se da a la atmósfera, se condensa y regresa en precipitaciones en forma de lluvia. Pasa. Acá tenemos un texto de geología, un histograma de cómo las areniscas se forman y se van acumulando y se va haciendo una medida. No sé si se ve al costado una línea recta que nos indica que es en forma normal en este caso. Pero también vemos que en la parte de arriba de la cerámica hay un bultito al costado. Esa es la firma del autor que hizo ese texto. Pasa. Acá tenemos la portada del Sol.
en Tiahuanaco. En Tiahuanaco tenemos el hombre que está con las dos varas, ¿no? Vamos a leer qué significa. Dice que el hombre tiene en sus manos dos varas que terminan en serpiente hacia arriba y en serpiente hacia abajo. Ya dijimos que la serpiente representa las fuerzas, ¿no? Vectores de fuerza. Entonces dice que el hombre puede bajar al pasado como un móvil, con una fuerza como un móvil, y traer información al presente. Y mientras exista la humanidad, el hombre va a crear información hasta el infinito, ¿no? Eso significa esto. Y además tenemos ahí en la portada del Sol 4 estratos culturales debidamente notorios ahí, que nos indica que antes de Tiahuanaco tenemos 4 estratos, 4 depósitos culturales anteriores que nos han dejado información científica documentada. Esa es una ficha de identificación. Con esa información buscamos los materiales, están los símbolos de los sabios que trabajaron eso. Entonces habría que buscar la cerámica, los textiles, ver qué trabajo le corresponde a esos investigadores de ese entonces y traerlo al presente, traducirlo y traerlo al presente. Pasa. Acá tenemos uno de los textos, que hay muchos, ¿no?, del señor de Zipán. Lamentablemente está en el Museo de Arte Precolombino de Chile, pero están, y saben que es de nosotros, es de la cultura moche. Ahí tenemos una división. Allá tenemos que ya ellos hicieron, miren, es 700 años antes de Cristo, es de la cultura moche, ¿no? Ya hicieron trabajo geológico de la era primaria, secundaria, terciaria y la cuaternaria. Tenemos ingeniero químico, geólogo, paleontólogo, y encima tenemos el relieve de una lección de biología. Tenemos el cadáver de una mujer muerta, ¿no?, que dice que cuando un organismo vivo está muerto, muchos animales vivos, organismos vivos más pequeños, se alimentan de él. Dice cualquier libro de biología actual, pero ya está documentado ahí, ¿no? Tenemos varios científicos, tenemos ahí, se ve un hombrecito como un alma, blanquito, ¿no?, que está jalando como un quipu de aves. Ese es un sabio anterior a la cultura moche, que ha dejado un quipu, o sea, las aves es información que viene de atrás al presente, la cantidad de libros que ha dejado para los sabios de ese entonces. O sea, antes de los moche ha habido varios estratos de sabios que ya han dejado documentos, ¿no?, para que lleguen a los moche. Los moche los han entendido, los han reeditado para que llegue a nosotros. Y ahora nosotros, sabiendo la iconografía, sabiendo leer nuestros materiales e identificar el trabajo de los científicos de ese entonces, podemos traerlo ahora al presente y lo vamos a editar en otros materiales para que siga después a superiores estratos. Eso es lo que acá tenemos. La parte de allá es estratigrafía geológica, acá tenemos estratigrafía cultural. Dice que desde que aparece el hombre empieza a crear elementos culturales, y entonces tenemos varios depósitos culturales antes de los moche que han dejado información documentada en quipus y en otros materiales. Esos son los moche que están sosteniendo lo que algún día ellos van a hacer un depósito, ¿no? Y luego de ellos vinieron los incas, y después de los incas venimos nosotros. O sea, ellos son 2 depósitos antes que nosotros. Nosotros en la actualidad estamos sosteniendo eso de arriba, esa fuerza creadora, que algún día seremos un depósito. Vendrá otro estrato cultural después del nuestro. Pero tener la suerte de repente de encontrar la traducción ya de estos materiales en otros formatos para que ellos tengan conocimiento actualizado de lo que hubo en épocas anteriores que ellos no van a llegar a ver. Ya, pase. Acá tenemos algunas firmas, porque todos nosotros cuando hacemos un trabajo le ponemos nuestra firma, cuando hacemos un libro le ponemos nuestra firma. Pues ellos también, esas eran las firmas
que están en las cerámicas, que están en los murales, etc. Entonces, son un poco de firmas. Ustedes ven arriba, una culebrita es una firma, la otra es... Ya, pasa. Hay otro anterior. No, donde hay esas cerámicas de ahí. Allá. Acá ustedes ven las cerámicas, no sé si ahí se nota porque yo no la llego a ver, pero cada cerámica en la parte de arriba tiene la firma del autor. O sea, está el texto que lo han trabajado, pero en la parte superior de la cerámica está la firma del autor. Y con la firma podemos ubicar en la escultura retrato al sabio que hizo esa información. O sea, podemos volver a armar nuestras bibliotecas. Si no tenemos los originales, nos interesa conseguir las fotografías de todos los materiales de las culturas prehispánicas para armar nuevamente nuestras bibliotecas, nuestra galería de sabios de las diferentes especialidades de ese entonces, para que sea conocido en la actualidad. Pasa. Acá tenemos un sabio, ellos posaban para perennizarse en el retrato. Era una postura convencional de los sabios, de los científicos de ese entonces. Ese cetro que tiene en la mano, eso indica que es un sabio maestro de maestros, de una jerarquía académica muy elevada. En su tocado, él ya era matemático, era médico, era físico, es decir, tiene varias especialidades. Es un maestro de maestros. Pasa. Acá tenemos al señor de Zipán, cuando era joven, tiene en la cabeza una corona con la línea de cota de estratificación de la Tierra. O sea, era ingeniero geólogo, era matemático, en su distintivo lo podemos ver, ¿no? Pero cuando él ya muere y encuentran un pendiente en su cadáver, él llega a ser médico, llega a ser antropólogo, nos ha dejado grandes tratados de especialidades como acabamos de ver en una de las cerámicas, que ojalá algún día podamos ver más, que sí las tenemos menos mal, y podamos compartir, ¿no? Sí, pasa. Bueno, acá tenemos también de acuerdo a todas las grandes culturas desaparecidas, el felino es la imagen principal. Y nosotros tenemos muchísimo material referente a ello. Entonces, para los sabios de las culturas desaparecidas, el hombre ha evolucionado de una de las especies tigre dientes de sable, que existió hace 70 millones de años, ¿no? La vida comenzaba en el mar, luego vienen los mamíferos superiores, tigre dientes de sable. Este tigre tenía la dentadura, el sistema estomatognático, donde tenía la relación de la molar superior con la primera molar superior con la primera molar inferior en una disposición tal que hasta ahora la tenemos, y además tiene los 12 pares craneales que en los procesos de evolución y transformación sucesiva aparece el razonamiento. Y lógicamente, por anatomía comparada, tendríamos que venir de un felino, porque si vendríamos del mono seríamos mudos, porque los felinos hasta la actualidad tienen las estructuras anatómicas del sistema fonador en una disposición tal que conectados al sistema nervioso central emiten un sonido gutural, y en los procesos de transformación y adaptación sucesiva aparece la emisión del fonema y luego la palabra, ¿no? Nosotros también somos capaces de establecer estrategias, somos cazadores por excelencia, el mono no es cazador, ¿no? Y así tenemos cómo demostrarlo, ¿no? Pasa. Acá tenemos, esto es de una cultura, este sabio es de una cultura anterior a los moche, pero los moche han reeditado la escultura retrato para que sea más duradera la información y llegue a nosotros. Este es un sabio anterior a la cultura Cupinique, y ellos ya han hecho trabajo de investigación sobre el proceso evolutivo del hombre. Por eso, antes que él, es el felino. Fácil. Aquí también, este es un cetro en madera de la cultura Cupinique que está en el Museo Antropológico de Pueblo Libre, pero acá tenemos el retrato de un sabio de esa cultura, en que tenemos el felino en la parte superior.
Él ha hecho estudios del proceso evolutivo del hombre, del felino. Y si nosotros hacemos un estudio craniométrico y unas medidas craniométricas, y lo ponemos en un articulador Hanau, encajan exactamente. Y también tiene los caminos magnificados para no olvidar la identidad primordial. Casi. Acá tenemos el proceso evolutivo del hombre, también que está en la estela de Raimondi. La estela de Raimondi, como le dije, es una gran obra, una obra universal, que todavía lamentablemente su contenido no es conocido, pero debe ser conocido. Ahí tenemos el felino, ahí tenemos uno de los primeros hombres. Este señor ya está hablando, ya está dando clases, miren la postura, pero tiene los maxilares superior e inferior protruidos, tiene las orejas en la parte de arriba, pero está dando clases, ya tiene un objeto explicando sobre geometría, ¿no? Abajo ya tiene distintivo, acá los maxilares están retruyendo y las orejas ya han bajado de posición, y acá ya tenemos al hombre de Moche similar a nosotros, miren la postura, ¿no? Pero dentro de cada uno de estos tenemos miles de fotografías de seres humanos en todo el proceso. Esa es la gran riqueza que tenemos en el Perú. Somos los únicos en el mundo que tenemos ese material, que no es conocido, pero es de la humanidad, porque nos compete a todos. Aquí tenemos el estudio craniométrico de esa cerámica del hombre con sus maxilares protruidos, pero tenemos, como les explicaba, anatómicamente rasgos que lo tenemos hasta la actualidad y que lo podemos demostrar con medidas exactas. Aquí ya los maxilares están retruyéndose y son pruebas, ¿no? Y hay más. Aquí son uno de los bronces, que hay 40 bronces en la China, en un museo, en que acá se ve el felino, es el ancestro primordial del hombre. El hombre está protegido por su ancestro, ¿no? Tenemos evidencias, que es lo que habla. El trabajo está hecho en base a evidencias. La historia que tenemos, que está oficializada, está hecha en base a testimonios. Pero un testimonio puede ser verdadero o falso. Pero si nos basamos en las evidencias y en el conocimiento científico, podemos traducir más exactamente, y además es un material que lo ponemos en el tapete para que todos los científicos y estudiosos puedan analizarlo y de repente encontrarán muchas más cosas para el beneficio de todos. Acá tenemos la escultura retrato en piedra del rey Salomón en la cultura chavín. Y acá tenemos el retrato del rey Salomón en un cuadro en un museo de Londres. Tiene las mismas características craniométricas, las mismas medidas. ¿Cómo está el retrato del rey Salomón acá si es que no estuvo? Esa es una evidencia y hay muchas más. Sí, pero por lo menos eso. Acá tenemos que vinieron de Egipto a hacer intercambio cultural. Ahí tenemos un egipcio, un profesor egipcio, conoció que la tierra era redonda, vino por mar con sus alumnos a hacer intercambio cultural acá. ¿Cómo está su escultura retrato aquí si es que no estuvo? ¿Ya? Acá tenemos uno de nosotros que salió fuera. Cuando una escultura retrato, y es un extranjero, está sobre un globo terráqueo, es que vino. Y cuando uno de nosotros está sobre un globo terráqueo, es que salió afuera a hacer intercambio cultural. Pase. Acá tenemos un profesor, esto es un indio americano, un docente de americano. Acá vinieron los árabes, vinieron de Europa, vinieron de la China, es decir, ya han venido de otros continentes en la época pre-inca, ¿no? Ha habido un gran intercambio cultural, iba y venía gente de otros continentes, también nosotros hemos salido. Tenemos las evidencias. Pase. Acá tenemos profesores de matemáticas, han venido del África, han venido de Oceanía, de todo sitio. ¿Cómo está su escultura retrato acá? Tienen que haber estado para que le hagan la escultura retrato. La escultura retrato es con fines de identificación, ¿no? Ya, pase.
para hacerle el retrato tiene que haberlo tenido presente a la persona. Ya. Las huacas son lugares de enseñanza académica, como les expliqué, acá tenemos varios docentes de la época pre-inca, ¿no? Están con sus tocados, pase. Acá tenemos las mujeres, eran sabias, científicas, filósofas. Acá tenemos una mujer que manejaba la naturaleza con conocimiento de astronomía, las fuerzas de la naturaleza. No lo hacemos ahora, todavía no lo hacemos, pero afortunadamente tenemos los documentos, solamente que tenemos que ponernos de acuerdo de las diferentes profesiones con el conocimiento que tenemos, analizar nuestros materiales, sacar las fórmulas físicas, las fórmulas químicas, las matemáticas que las tenemos y ponerlas para el servicio de todos, ¿no? Pase. Este es de la cultura nazca, un profesor de la cultura nazca. En su tocado tiene varias lecciones y esta es una cerámica hecha por él. O sea, si encontramos la cerámica por la imagen, cada sabio tenía su tocado, lo que contenía sus libros. Este es un profesor de secundaria, ¿no? Podemos encontrar al maestro, y si encontramos al maestro, encontramos la obra. Pase. Igualmente acá, ¿no? Tenemos profesores de matemática, de física, y estos son alumnos. Pase. Profesor de física, en su tocado, tiene los vectores representados por serpientes, un texto de física. Pasa. Acá tenemos un profesor de matemáticas mostrando un telar que está explicando matemáticas, la teoría de las poligonales. Está claro. Y acá también profesor de física y de matemáticas, de secundaria. Pase. Igualmente acá profesores de secundaria, de matemáticas. Pasa. Profesor de historia, profesor de matemáticas, lo identificamos por el tocado. Profesores de primaria, su tocado es más sencillo, profesores de primaria. Pasa. Profesores de educación inicial, desde los 2 años empezaba la enseñanza, o sea, el aprestamiento que hay ahora no es novedad. En ese entonces de la cultura pre-inca, y estuvo vigente hasta la cultura inca, desde los 2 años el niño empezaba a aprender. Por eso es que a los 16, 17 años ya tenían 2 o 3 especialidades, llegaban a 22, 23 años y tenían 5 especialidades. Y por eso han podido hacer los grandes trabajos que hemos podido ver. Pase. Acá tenemos profesores de inicial, primaria, secundaria y universidad. Sus tocados nos lo demuestran. Pase. Acá tenemos unas cerámicas en blanco. Nosotros cuando compramos nuestro cuaderno está en blanco. La cerámica está en blanco, pero tiene el sello de a quién le pertenece esta lista para que la puedan escribir en iconografía. Y arriba vemos cerámicas en blanco de docentes. Está el docente y está en blanco porque él va a imprimir ahí el conocimiento que quiere dejar. Tenemos cerámicas en blanco para ser escritas, y ya también hemos visto cerámicas escritas que ya han sido publicadas. Pase. Aquí tenemos en Ate Vitarte, que está cerca, en Puruchuco. Esa es una gran enciclopedia de ingeniería, de arquitectura. Puruchuco es una casa de sabias, de mujeres de la época del rey Rima, una cultura pre-inca, y es exactamente igual a una escuela de mujeres de Egipto, en la distribución, en la construcción, etc. Ahí pueden ver una escuela de Egipto y la escuela de nosotros de Puruchuco. Ahí está, la construcción, igualito, ¿no? Pasa. Y acá podemos ver que la pared es muy alta y muy larga, ¿no? Y no se ha caído, es de la época pre-inca, ¿no? ¿Y por qué creen que no se ha caído? Les expliqué cuando hablamos de geología que ellos ya conocieron la era primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria. Y ahorita podemos analizar ahí que en la parte de abajo, los adobes de abajo, han sido preparados con las mismas condiciones de la roca de la era primaria. Y luego le iban adicionando roca de la era secundaria hecha en laboratorio, la terciaria y la cuaternaria, de tal manera que la parte de abajo sea capaz de soportar
los esfuerzos compresionales de la roca que se le iba adicionando, y por eso no se ha caído y hasta ahora está. Eso no usamos ahorita en técnicas de construcción en ninguna especialidad de ingeniería, pero lo tenemos aquí para que nuestros jóvenes hagan tesis magistrales con estos conocimientos para que sea conocido por todos, ¿no? Tenemos muchas cosas importantes. Como le decía, la construcción similar igual a una construcción de Egipto. Este de Egipto, este de nosotros. Son construcciones antisísmicas, ¿no? Porque eso que están hechas solo con sólidos, no se ha utilizado elementos lineales, ni laminares, ni el fierro, ni nada, ni columnas. Pero lo que han utilizado son técnicas naturales, como les explicaba, de grandes conocimientos de geología. Sino que en la modernidad, recién en 1850, empiezan a salir los primeros trabajos de geología, cuando ellos ya lo manejaban. Pase. La vestimenta que usaban. Ellos son ingenieros que construyeron Puruchuco, ¿no? Si ustedes ven, es la vestimenta de Israel, ¿no? Les expliqué que el rey Salomón vino acá cuando Israel estaba amenazado de ser invadido por el gran imperio de los asirios, ¿no? Y Israel no estaba en capacidad de hacerle resistencia. El rey Salomón trae gente joven, sabios y sabias, y lo reparte por toda América. Y entonces ellos se unen con los grandes señoríos que teníamos y forman los reinos preincas. Entonces traen conocimientos, se unen a lo que había aquí, y entonces forman los grandes reinos preincas. Salomón trae la gente de las 10 tribus del norte, porque las 2 tribus del sur se fueron de esclavos a Babilonia. El rey Nabucodonosor II se los llevó para allá. Pero Salomón estuvo 10 años de su gobierno acá, los últimos 10 años de su gobierno. Porque si ustedes buscan en internet y en crónicas, ¿dónde estuvo Salomón los últimos 10 años de su gobierno? No hay información. Él gobernó 40 años, ¿no? Pero nosotros tenemos evidencias de que estuvo aquí, porque tenemos cómo demostrarlo, ¿no? Entonces, Salomón le dice que formen reinos independientes y que florezcan, y que cuando las 12 tribus de Israel estén aquí, estarán en condiciones de unirse, reconociéndose como hermanos y formar un gran imperio. Y eso es lo que pasó cuando Manquehue y Mamahoyo se liberan de Babilonia, vienen, ingresan por el lago Titicaca, se ubican en el Cusco. En ese momento las 12 tribus de Israel estaban aquí, los reinos preincas habían florecido, se unen reconociéndose como hermanos por confederación y forman el gran imperio del Tahuantinsuyo. Eso fue lo que pasó. Fácil. Acá tenemos el candelabro, claro que es judío, es una prueba y está en Paracas, es para que sea reconocido. Salomón le dijo, dejen señales grandes que se puedan ver para que puedan ser reconocidos algún día, ¿no? Aquí tenemos el calendario, el candelabro en Paracas. Pasa. Acá tenemos el ave sagrada de Egipto, el ibis eremita, ¿no? Pero ¿qué pasa? Cuando los esclavos vienen aquí, se traen esta ave y le hacen un hábitat en el Vilcanote, en el Cusco. Y el Inca llevaba 2 plumas, una de cada ala de esta ave. Es para no perder la identidad, que es el pueblo de Israel que vino hacia aquí. Pasa. También tenemos acá el ave sagrada de Egipto. Acá lo demuestra las iconografías que hay en Egipto, ¿no? Pasa. El ave sagrada, el ibis eremita en Moche, en Chavín, ¿no? Pasa. En Chanchán está el ibis eremita, para que no olvidemos la identidad. Pasa. Aquí también el ibis eremita en Chanchán, está bastante documentado, ¿no? Pasa. Acá tenemos los jardines colgantes de Babilonia. Pues quienes hicieron los jardines colgantes de Babilonia fueron los esclavos de Israel que fueron a Babilonia, porque Babilonia tiene su suelo, su relieve plano como el piso, pero el rey quería montañas y ellos hicieron las montañas y encima los palacios. Pero cuando viene Mancocapi y Mamahoyo, que se liberan de Babilonia, encuentran que nuestro
nuestro relieve es accidentado, ya teníamos las montañas. ¿Y qué hicieron? Nuestros jardines colgantes, que son nuestros andenes. Eso es lo que tenemos. Grandes tecnologías, ya usaban el tornillo de Arquímedes antes que existiera Arquímedes. Ya usaron mecánica de fluidos. Todo lo tenemos para sacarlo y demostrarlo. Pasen. Aquí tenemos los andenes. Nuestros jardines colgantes, que hasta ahorita no lo reconocen como la primera maravilla del mundo. Eso no es justo. Pasen. Acá tenemos a Yaguarhuaca, el séptimo Inca. A esto se pone bonito, porque dicen que Pizarro vino con 13, eso es mentira. Ya los españoles vinieron en la época del séptimo Inca, de Yaguarhuaca, a derrocar al Inca. Hicieron una ocupación del territorio durante 19 años. Yaguarhuaca significa llora sangre, porque durante el gobierno de Yaguarhuaca hubo una carnicería completa. Mataban a los gobernantes de las provincias. Pero como el Inca estaba preparado para reponer sabios como gobernantes, hizo una resistencia. Pero al final le dieron un brebaje a él y a la Colla y lo imposibilitaron en su salud mental. En ese estado, Yaguarhuaca abandona la ciudad del Cusco y se refugia en un sitio que se llama Muina, cerca al Cusco. Y los españoles ya avanzaban para tomar la ciudad imperial del Cusco. Pero un joven llamado Viracocha va a Mina, verifica que Yaguarhuaca estaba imposibilitado en su salud mental, se sigue la Masca y Pacha y forma un ejército lo más rápido que puede, ingresa al Cusco, defiende al Cusco y les vence a los españoles y hace que se vayan por mar y se regresen. Pero ellos se van amenazando que algún día van a venir con armas superiores a las nuestras y nos iban a destruir. Desde ese momento aparece en las crónicas el gran pronóstico que algún día va a venir gente superior a nosotros, pero no superior en conocimientos ni en valores, sino superior en armas y en destrucción, y eso es lo que pasó después. Pero bueno, en esa época, pero además no se fueron todos. Desde la época de Yaguarhuaca, ya los españoles se quedaron a vivir aquí, muchos, tanto en el norte, en el centro y en el sur, ¿no? Y estos iban y venían, eran espías que llevaban información del gobierno del Inca y del contexto social en que estábamos. Y entonces, aparte que llevaban riquezas, iban a llevar información para que allá vean cómo es que podrían vencer al Inca. Y entonces Pachacute, con todas las maldades que hacían los españoles que se quedaron acá, inventó nuevas leyes. Y luego también hicieron las casas para las jóvenes, que no eran poquitos, eran muchos. Tenían a la gente española que vivía acá, que estaba preparada, esperando que ellos lleguen para unirse y destruir todo. Ya tenían todo orquestado. Entonces, el rey Huayna Cápac hace resistencia, estaban preparados, pero ya herido de gravedad en Quito, manda a llamar a su consejo, y entre él y su consejo, formado por sabios y sabias, deciden nombrar 2 incas ante la emergencia que había, que si a uno le pasaba algo, el otro podía salvar el imperio. Y entonces escogen a Huáscar y Atahualpa, ¿no? Y deciden que Atahualpa quede al norte y Huáscar al sur. Pudo ser al revés, pero fue así. Atahualpa quedó al norte y Huáscar al sur. Entonces, cuando a Huáscar lo toman prisionero en el sur, porque le obligan a que dé información dónde quedaba el Paititi, porque desde la época de Yaguarhuaca, que ya habían venido ellos, y viendo que ellos destruían y robaban, los incas guardan muchas cosas de conocimiento científico hecho en oro en un lugar que se llama Paititi, grandes tratados de conocimiento científico. Y entonces tenían que cuidarlos porque tenían la idea de que tenía que llegar a futuras generaciones. Y toman prisionero a Huáscar, y entonces Atahualpa negocia la libertad de Huáscar. Y eso no dicen las crónicas escritas por los españoles. Atahualpa negoció la libertad de Huáscar, le manda a Agustín de Zárate y a Francisco López de Gómara 3 cuartos grandes llenos de oro del mismo tamaño del cuarto de rescate donde él estaba, a cambio de la libertad de Huáscar. Y entonces ellos le ofrecen darle la libertad a Huáscar y firmar un tratado de paz y hermandad en la plaza de Cajamarca. Y por eso cuando Atahualpa va a la plaza de Cajamarca,
después de que les ha dado una inmensa riqueza, se va seguro de que Huáscar iba a ser libre y iban a firmar el Tratado de Paz y Hermandad. Se van vestidos de fiesta, pero cuando llegan a la plaza se dan con la sorpresa de que les habían tendido una emboscada, secuestran a Atahualpa y los llevan prisionero y matan muchísima gente. Estando presos los dos incas, ¿no?, en el sur le presionaban a Huáscar que veía dónde está el Paititi, lo torturaban, lo llevaron caminando desde Cusco hasta Ayacucho, buscando dónde estaba el Paititi, pero como él ya estaba mal, ya estaba agonizando y no les iba a poder decir dónde estaba el tesoro, lo tiran al Río Negro, en Andamarca, al Inca Huáscar, ¿no? ¿Quiénes matan a Huáscar? Son dos sicarios españoles, Hernando de Soto y Pedro del Barco, en presencia de Agustín de Zárate, que representaba a Carlos V, y de Francisco López de Gómara, que representaba al Papa. Ellos mataron al Inca Huáscar. Y luego, más adelante, le hacen un juicio a Atahualpa, inventando el cuento de que mató a su hermano. Eso es imposible, bajo la ley que teníamos, imposible, ¿no? Entonces, pero nada es perfecto, siempre la verdad sale a la luz. Ya ahí no. Entonces, ¿qué pasó? De que, muerto Huáscar, ellos empiezan a torturar a Atahualpa, ¿no? Atahualpa estuvo vigilado permanentemente por sicarios que estaban en la celda donde él estaba, en el cuarto de rescate. Ahora dicen que él ofrece un cuarto de oro y 2 de plata hasta donde llegaba su mano, sí, porque una de las grandes obras del Inca Atahualpa es que protegió las huacas, protegió las bibliotecas del Perú antiguo. Cuando él ofrece un cuarto de oro y 2 de plata hasta donde llegaba su mano, era para mantenerlos bajo su control a los españoles que estaban en Cajamarca y no ingresen en el territorio. Y como eran tan ambiciosos, se quedaban a esperar el oro para repartirse. Y el Inca manda a traer el oro de los lugares alejados para que demoren las entregas. Y entonces, a la vez que manda a traer el oro, manda miles de indios a cubrir las huacas con 3, 4 y 5 metros de tierra, de manera que formó cerros artificiales que se mimetizaron con el relieve, ¿no?, con todos los materiales que había. Y cuando está seguro que gran parte del material está cubierto, le dice a los españoles, y eso sí dicen sus crónicas: les daré todo el oro que quieran sin que lo sientan mis huacas. Y ellos no entendieron a qué se refería. Era importante que se proteja las huacas para que nosotros ahora tengamos toda esta información. Eso es gracias al Inca Atahualpa, esa es una de sus grandes obras. Y entonces, luego después le hacen un juicio, ya les dije quién mató a Huáscar, y luego le dicen que tenía 200 hijos. Esa es otra cosa. Los incas tenían 200, 600, 800 hijos de sangre. Sí, para los españoles el hijo de sangre es el hijo biológico, pero para los incas el hijo de sangre era aquel niño que alcanzaba a ser sabio, científico, filósofo al mismo nivel de él, pasaba a ser su hijo de sangre, y podía ser el hijo del chasqui, del ceramista, del músico, y si su hijo de él no tenía esas condiciones, era su hijo de privilegio. Y el que le seguía al Inca, era el joven que tenía mayor mérito académico, ¿no? Ese pasaba a ser su sucesor, su primer hijo de sangre, que decía el primero en mérito. Eso sí era una democracia, que ahí sí gobernaba el pueblo, ahí sí estaba preparado el Inca para gobernar y llevar a buen término el gobierno. Y por eso fue un buen gobierno, la gente no sufrió necesidades, ¿no? Había el bien común. Ese era. Ahora, que se casó con su hermana de sangre, sí, pero no era su hermana biológica, era una joven que tenía el mayor mérito académico y pasaba a ser su hermana de sangre, y ella pasaba a ser la esposa del Inca. Así fue la forma como se escogía a los gobernantes en ese entonces, ¿no? O sea, era distinto a lo que nosotros conocemos. Entonces, así fue en la época del Inca Atahualpa. Bueno, pasemos acá y hablamos de Yaguarhuaca
Pasa. Este es Huayna Capac, que ya también lo explicamos. Pasa. Ahora los incas lograron, no alcanzo a leer, pero ustedes sí. Ya, lograron inclusión, tolerancia y valores. No hubo ambición económica ni de poder, ¿no? Tuvieron un óptimo gobierno llevado por los valores morales, ¿no? Es mejor, para ellos, era mejor ser señor de ánimos que ser señor de personas. O sea, para el Inca, para los incas y para todos los antiguos peruanos, la ley moral daba lugar a la ley legal, ¿no? Eso era lo más importante. Sí, pasa. Acá ya hablamos de Huáscar, pasa. Atahualpa, pasa que ya no ve. Bueno, el Inca Atahualpa no murió vencido, porque hay un cronista español, Miguel de Estepe, que estuvo presente a la hora que lo ejecutaron y registró en su crónica y puso: y es tan altivo este indio que hasta la hora de morir mira de frente y dice: el Inca no muere, el Inca regresará. Esas fueron sus últimas palabras. Los españoles se morían de miedo pensando que él tenía un poder de resucitar, pero él no se refería a él, se refería a que algún día nosotros íbamos a encontrar toda esta información, y al encontrar esta información, esto es de nosotros, regresa a nosotros, y el Inca regresan nuestros valores, nuestro código moral que está impreso, ¿no? Eso es lo que tiene que regresar, ¿no? Nuestras teorías sociales, para que haya un buen gobierno, una buena sociedad. Y esto es lo que deben conocer todos, nuestros maestros, nuestros gobernantes, nuestros padres, y nosotros transmitirle a nuestros hijos, porque es la única forma de que se resuelva el problema social y haya un equilibrio para bien de todos. Sí, bueno, eso ya ahí nomás lo... Sí, esta es una cerámica que está en el Museo de Arte de Lima, y dice que los dos incas, Huáscar y Atahualpa, están juntos, gobernaron a la misma vez y estarán juntos eternamente. Se encuentran en Jangalá, en una de sus casas reales que tiene 14 hectáreas en Cajamarca. Pasa. Este Jangalá está cubierto de vegetación, pero de acuerdo a lo que dice la cerámica, que lo hizo una de las sabias de la época del Inca Atahualpa, explica toda la ubicación y todo donde se encuentran ellos. Y ahí están, no ha sido profanado afortunadamente. Y es importante que todos sepamos, para que algún día que ellos salgan a la luz, todos sepamos el porqué y lo podamos conservar. Y no vengan de afuera y se lleven las cosas con el cuento que van a investigar y no lo volvemos a ver. Fácil. Ya, bueno, lo dejamos ahí. Ya, bueno, lo dejamos ahí. Bueno, gracias. Gracias a usted, doctora. ¡Wow! ¿Verdad? Todo es maravilloso cuando se llega a la verdad. Y eso es lo importante a la hora de construir identidad. Lo generoso, valga la redundancia, voy a cometer un lapsus, digamos, del lenguaje, lo generoso de la generosidad de la maestra, de la doctora, porque ella ha venido sin que nosotros, los organizadores de aquí de la feria, hayamos tenido siquiera la intención de retribuir en algo. Eso es la grandeza del ser humano que yo quiero que se quede en nosotros. Poca gente hace eso, porque llegar al conocimiento de la doctora ha costado no solamente esfuerzo, no solamente tiempo, sino también dinero. Porque hay que dejar de ganar dinero para construir sabiduría. Entonces, yo rescato eso, doctora, de usted. En nombre de Chosica le damos todo el agradecimiento y quedamos endeudados para siempre. Yo creo que con ella, ¿sí? ¿Quieres decirnos algo, por favor? Yo me quedo corto porque no sé cómo agradecerle, doctora. No sé, la verdad, qué decir. La doctora. Tenemos 3 volúmenes. Ahorita te voy a decir tu nombre. Un ratito. Queremos mirar, queremos que mire. Ahí está. Por favor, tómeme, doctor.
Fíjense, todavía nos ha quedado un tomo por conocer, que es importantísimo. Aviación prehispánica. Ustedes pueden ubicar en internet a la doctora Natividad Vázquez Pérez. Así que tomen nota, allí van a poder encontrar más información.